Bienvenidos al episodio número 12 de Preadolescentes en Casa. Recuerden que pueden visitar nuestros videos anteriores en YouTube buscándonos como Preadolescentes de la Iglesia de Dios de Montecarlo. Hola, ¿cómo están chicos? Hola, ¿cómo están chicos? Patricia, soy yo, si se acuerdan. Hola, soy Emilce y hoy vamos a dar el tema No más esclavos del pecado. El tema que queremos hablar de hoy dice que nuestra vida está hecha de decisiones. Una de nuestras decisiones fundamentales en nuestras vidas consiste en seguir o no a Jesús. En esta lección queremos enseñarte a ver a quién servimos y seguimos, o una vida en pecado o una vida en busca de adorar a Jesús. Nuestras decisiones siempre tienen consecuencias al final, ya sean buenas o malas. La paga de una vida con pecado es la muerte, mientras que una vida siguiendo a Jesús nos guía a la santidad y a la vida eterna. La gracia de Dios nos liberó del pecado. Romanos, capítulo 6, versículos 15 al 23. Alguien podría decir que, como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona, llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado, y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal, y cometían pecados y toda clase de maldades. Pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios para hacer el bien. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. ¿Pero qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús. En estos versículos, Pablo nos pregunta a quién vamos a obedecer, ¿al pecado o a Jesús? Observen esta técnica utilizada para capturar monos. El cazador hace un hoyo en un hormiguero y coloca unas semillas silvestres de melón. Pronto, se retira sabiendo que el mono está lleno de curiosidad por saber lo que fue colocado ahí. Cuando el mono se aproxima y coloca la mano dentro del hueco, cierra el puño para sujetar las semillas, pero su mano se traba y no consigue sacarla. Si abriera la mano y soltara las semillas, lograría liberarse, pero al no abrir la mano y soltar las semillas, termina siendo capturado y esclavizado. Muchas personas dentro de la iglesia son así. Siguen siendo esclavizadas por el diablo porque no son capaces de entregar lo que Dios está pidiendo, y acaban siendo esclavizadas por algunas migajas. Esto es lo que aconteció con el pueblo de Israel. Jorge, ¿y el frasco? ¿Dónde quedó? Estaba recién acá. Ay, ¿dónde quedó? ¿Sabías que un esclavo obedecía en todo, hasta la muerte misma, a su señor? Su voluntad era la voluntad de su amo. Un esclavo es una persona que es privada de su libertad y de sus derechos. Pero cuando un esclavo era liberado, su voluntad
volvía a tener valores y también así sus elecciones. Gracias a Dios, Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, a causa de su gran amor sacrificándose en la cruz para darnos la salvación. En Romanos 5:8, un solo acto de Jesús nos dio vida nueva y una identidad. Pablo también nos recuerda en Romanos 6:14 que ya no somos esclavos del pecado, pero muchas veces nos inclinamos a seguir nuestros deseos. Nos invita, por ello, a vivir bajo la gracia, no pecando porque Jesús nos perdona, sino viviendo una vida que la adore y que desee estar cerca de Él. ¿Usted está seguro que esto es seguro? Pero por supuesto, cientos de personas lo han hecho antes. ¿Cómo están hoy esas personas? Y depende cómo saltaron. ¿A qué se refiere? Y bueno, algunos saltan porque quieren saltar a su manera, se atan la soga a su manera porque no confían en que nadie les ayude, entonces ellos mismos se atan y se tiran. Otras, en cambio, saltan sin atar algo sólido o simplemente no atan nada del otro lado. Pero eso es re tonto. ¿Y qué les pasa al final a esas personas? Y hasta ahora no vino nadie a reclamar nada. No te preocupes, siempre y cuando lo hagas de la forma correcta, nada te puede pasar. Che, pero no veo nada arriba. ¿Estás seguro que esto está atado? Y allá abajo, ¿hay un fondo allá abajo? Hay demasiada neblina. Pará, ¿vos sos cristiano? ¿Sí? Bueno, lo que hay en el fondo depende de cada uno lo que ves. O sea, lo que hay en el fondo depende de cada uno. Y arriba tenés que estar seguro de que si ataste bien la soga, el Señor Jesús está sosteniendo de ahí arriba de la neblina, aunque no lo veas. Y tu amor despierto, y hoy abrazo tu libertad, y en tus brazos yo quiero despertar. Constantemente en nuestra vida tenemos saltos de fe, ¿sí? En la Biblia hay muchas historias, chicos, sí, sobre saltos exitosos que tuvieron muchos personajes de la Biblia, como Abraham, Moisés, Esther, María, ¿sí? Saben que solo debemos confiar en Dios y obedecerle a Él. Algunas consecuencias toman más tiempo en notarse, como por ejemplo, no estudias y en tu libreta se reflejará. Elegir el pecado y una vida alejada de Dios puede tomar años para que se vean las consecuencias, que serán eternas como ser la condenación, mientras que una vida en obediencia a Dios nos lleva a una vida encaminada a la santidad y a la vida eterna. Siempre vamos a tener batallas en la tentación, ¿sí? Pero podemos confiar en que Jesús nos dará las fuerzas que necesitamos para vencer esas tentaciones, ¿sí, chicos? Que tus elecciones te lleven a disfrutar una vida obedeciendo a Jesús en todo tiempo, ¿sí? Esto ha sido todo por hoy, chicos. Esperemos que hayan disfrutado de este nuevo capítulo. Los extrañamos un montón y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, chicos, ¿sí? Lo vamos a estar dejando la información en un PDF para que puedan estar leyendo los versículos en sus Biblias. Hasta la próxima, chicos.